El reloj de la torre de cristal marcaba las 11:30 cuando Nicolás Erckmann cerró la última carpeta del día. Los rascacielos de Madrid brillaban como diamantes contra el cielo nocturno, pero él apenas los notaba. A los 39 años, había construido un imperio desde cero, y cada decisión que tomaba resonaba en los pasillos de mármol de Erckmann Consulting Group. Se ajustó la corbata de seda italiana mientras observaba su reflejo en el ventanal. Su cabello negro, perfectamente peinado, y su barba recortada con precisión, le daban ese aire de autoridad que tanto respetaban sus empleados. El traje gris marengo se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel. Era exactamente la imagen que quería proyectar. Control absoluto. Señor Erckmann, ya puede marcharse. El edificio quedará bajo vigilancia nocturna, anunció Carmen Senra desde la puerta, sus tacones resonando contra el suelo pulido. Nicolás asintió sin levantar la vista de los documentos. Carmen, con su eterna eficiencia gallega, había sido más que una asistente durante estos 20 años. Era la guardiana de sus secretos, la única persona que conocía la verdadera razón detrás de su regla más férrea. «Carmen, recuérdame mañana la reunión con los inversores japoneses», murmuró, guardando los papeles en su maletín de cuero. «Y asegúrate de que todos los empleados tengan claro el protocolo de conducta profesional». La mujer mayor arqueó una ceja, notando la tensión en su voz. Esa regla, grabada en placas de bronce en cada planta del edificio, era su escudo contra la vulnerabilidad. Los relacionamientos amorosos entre empleados están terminantemente prohibidos. Por supuesto, don Nicolás. Que tenga buena noche. Cuando Carmen desapareció por el pasillo, Nicolás se permitió un momento de silencio. El edificio de 40 pisos se sumía en una calma extraña, rota apenas por el zumbido de las máquinas de limpieza automáticas. Era en estos momentos cuando los fantasmas del pasado venían a visitarlo. Hace 5 años había confiado en alguien. Isabel Moreno, gerente de marketing, había sido más que una empleada. Habían compartido cenas, proyectos, sueños y secretos empresariales que ella vendió a la competencia junto con su corazón. La traición no solo le costó millones en contratos perdidos, sino algo mucho más valioso, su capacidad de confiar. Desde entonces, Erckmann Consulting Group era su fortaleza, y las reglas eran sus murallas. El ascensor descendía lentamente cuando algo llamó su atención en el monitor de seguridad del vestíbulo. Una figura femenina se movía entre las oficinas del piso 25, empujando un carrito de limpieza. No era inusual. El equipo nocturno siempre trabajaba después de las 11. Pero había algo diferente en sus movimientos. La mujer se detuvo frente a una ventana, contemplando la ciudad como si fuera la primera vez que la veía. Sus cabellos negros, largos y ondulados, caían sobre sus hombros como una cascada de seda. Llevaba el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, pero lo usaba con una elegancia natural que contrastaba con la sencillez de su trabajo. Nicolás frunció el ceño. Los empleados de limpieza tenían horarios estrictos. No había tiempo para contemplaciones románticas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, decidió subir al piso 25. Solo para verificar que todo estuviera en orden, se dijo a sí mismo. Los pasillos estaban silenciosos, iluminados apenas por las luces de emergencia. El aroma de productos de limpieza se mezclaba con el aire acondicionado, creando una atmósfera casi etérea. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol mientras se acercaba a la zona donde había visto a la mujer. La encontró en su propia oficina. Rosa Ostunal estaba de espaldas, limpiando cuidadosamente los marcos de sus diplomas colgados en la pared. Llevaba auriculares pequeños y se movía al ritmo de una música que él no podía escuchar. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza silenciosa. «Disculpe», dijo Nicolás, y ella se sobresaltó. Los auriculares cayeron al suelo y Rosa se giró rápidamente. Sus ojos azules claros se encontraron con los suyos, y por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos dijo nada. Era como si el mundo se hubiera detenido. Nicolás había visto miles de rostros a lo largo de su carrera, pero nunca había experimentado esa sensación de reconocimiento inmediato, como si estuviera viendo a alguien que había estado esperando sin saberlo. «Señor Erckmann», tartamudeó Rosa, bajando la mirada y recogiendo rápidamente los auriculares. No sabía que seguía en el edificio.
Yo solo estaba... Está bien, la interrumpió sorprendido por la suavidad de su propia voz. Solo vine a verificar algunas cosas. Rosa asintió, enrollando nerviosamente los dedos en las puntas de su cabello. Era un gesto inconsciente que a Nicolás le pareció increíblemente tierno y vulnerable. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, preguntó, aunque no tenía idea de por qué prolongaba la conversación. 3 meses, señor. Trabajo en el turno nocturno, para no molestar a los empleados durante el día. Su voz tenía un acento andaluz suave, musical. Había algo en ella que lo desarmaba completamente, algo que iba más allá de su belleza evidente. ¿Y le gusta su trabajo? Rosa lo miró directamente por primera vez, y Nicolás sintió como si ella pudiera ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Es un trabajo honesto, señor Erckman. Me permite cuidar de mi familia. No había rastro de amargura en su voz, solo una dignidad serena que lo golpeó como una revelación. Por supuesto, murmuró él, sintiéndose extrañamente avergonzado. Que tenga una buena noche. Buenas noches, señor. Nicolás se dirigió hacia la puerta, pero algo lo hizo detenerse. ¿Cómo se llama? Rosa. Rosa Ostunal. El nombre resonó en su mente mientras regresaba al ascensor. Rosa, como las flores que su madre solía cultivar en el jardín de su infancia, antes de que el mundo de los negocios lo endureciera. Esa noche, solo en su penthouse de lujo en el barrio de Salamanca, Nicolás no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos azules claros que lo habían mirado sin miedo, sin adulación, sin segundas intenciones. Por primera vez en 5 años, su regla más importante había sido desafiada, no por una acción, sino por una simple mirada, y eso lo aterrorizaba más que cualquier crisis empresarial que hubiera enfrentado. Rosa caminaba por las calles adoquinadas del barrio de Lavapiés cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintar el cielo de Madrid. Sus pasos resonaban suavemente contra el pavimento húmedo, y el aire fresco de la madrugada le acariciaba el rostro después de una noche intensa de trabajo. No podía quitarse de la mente el encuentro con Nicolás Erckman. Sus ojos oscuros, penetrantes, habían permanecido fijos en los suyos con una intensidad que la había desarmado por completo. Durante 3 meses había limpiado esas oficinas sin siquiera imaginar que se cruzaría con el dueño del imperio. Subió lentamente las escaleras del edificio de ladrillo rojo donde vivía. El apartamento de 2 habitaciones en el 3er piso era modesto, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos libros de poesía que compraba de segunda mano en el rastro. «¿Rosa? ¿Eres tú, mi niña?». La voz débil de su madre, Esperanza, llegó desde el dormitorio principal. Rosa se acercó silenciosamente y asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Su madre, de 62 años, estaba sentada en la cama, con el cabello canoso despeinado y una expresión confundida en el rostro. «Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes?». «No recuerdo. ¿Dónde está tu padre? ¿Por qué no ha vuelto del trabajo?». Rosa sintió el familiar nudo en la garganta. Su padre había muerto hacía 8 años, pero el Alzheimer de su madre borraba constantemente esa dolorosa realidad. «Papá está trabajando, mamá. Descansa un poco más». Se acercó a la cama y acomodó las mantas alrededor de su madre. Esperanza la miró con ojos vidriosos, pero por un momento pareció reconocerla completamente. «Mi Rosa hermosa. Trabajas demasiado, hija. Tus manos están tan frías». «Estoy bien, mamá. Solo necesito descansar un poco». Rosa besó suavemente la frente de su madre y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba una infusión de manzanilla, escuchó pasos ligeros en el pasillo. «Rosa, ¿ya llegaste?». Lucía, su hermana de 17 años, apareció en la cocina con el uniforme del instituto arrugado y una mochila colgando del hombro. Sus ojos, del mismo azul claro que los de Rosa, brillaban con una mezcla de cansancio y preocupación. «Pensé que tenías clases», dijo Rosa, sirviéndole una taza de la infusión humeante. «Las tengo, pero quería asegurarme de que mamá estuviera bien. Anoche estuvo muy agitada. Preguntaba por papá y no quería dormir». Rosa observó a su hermana menor. Lucía era brillante, una de las mejores estudiantes de su clase, pero había madurado demasiado rápido. Las responsabilidades familiares habían robado parte de su adolescencia. «Luce, sabes que puedes concentrarte en tus estudios. Yo me ocupo de mamá».
No es justo que cargues con todo, Rosa. Podría buscar un trabajo de medio tiempo. De ninguna manera, la interrumpió Rosa con firmeza. Tu trabajo es estudiar. Vas a ir a la universidad. Vas a tener la vida que mereces. Lucía suspiró, pero sonrió con cariño hacia su hermana mayor. A veces pienso que eres demasiado buena para este mundo, Rosa. Después de que Lucía partiera hacia el instituto, Rosa se quedó sola con sus pensamientos. Se sentó en el pequeño balcón que daba a la calle, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos. Las panaderías abrían sus puertas, liberando el aroma del pan recién horneado. Pensó en Nicolás Erckmann nuevamente. Había algo en él que la intrigaba, una vulnerabilidad oculta detrás de esa fachada de poder absoluto. Cuando la había mirado, había visto algo más que autoridad. Había visto soledad. Sacó de su bolso un libro gastado de Federico García Lorca y lo abrió en una página marcada. Sus dedos acariciaron las palabras mientras leía en voz baja. En el corazón tenía la espina de una pasión. Las palabras del poeta resonaron en su interior con una intensidad inesperada. ¿Era posible que una simple mirada hubiera despertado algo que creía dormido para siempre? Rosa cerró los ojos, recordando el momento exacto en que sus miradas se encontraron. Había sentido una conexión inexplicable, como si hubieran compartido un secreto sin pronunciar una sola palabra. Pero ella conocía su lugar en el mundo. Era una mujer trabajadora, responsable de una familia que dependía de ella. Nicolás Erckmann vivía en un universo completamente diferente, uno donde ella solo podía existir en las sombras, limpiando los rastros de vidas que jamás podría tocar. El teléfono móvil la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de la supervisora de limpieza. Rosa, esta noche tienes asignado el piso ejecutivo completo. Incluye la oficina principal. Sé especialmente cuidadosa. Su corazón se aceleró involuntariamente. Volvería a estar en su oficina, rodeada de su presencia, de su aroma masculino que había quedado impregnado en el ambiente. Se levantó del balcón y se dirigió al dormitorio que compartía con Lucía. Necesitaba dormir, pero sabía que sería imposible. Los ojos oscuros de Nicolás Erckmann seguían grabados en su memoria, desafiando su tranquilidad. Mientras se quedaba dormida, Rosa no sabía que en ese mismo momento, en un penthouse de lujo al otro lado de la ciudad, un hombre poderoso también luchaba contra el insomnio, pensando en una mujer de ojos azules claros que había logrado atravesar todas sus defensas con una sola mirada. El destino había comenzado a tejer su red invisible y ninguno de los dos podría escapar de ella. Nicolás llegó a la oficina 3 horas antes de lo habitual. El edificio de Erckmann Consulting Group estaba prácticamente vacío. Solo el murmullo de los ascensores y el zumbido del aire acondicionado rompían el silencio matutino. Había pasado la noche en vela y no precisamente revisando contratos. Carmen lo encontró en su despacho a las 7 de la mañana, revisando los monitores de seguridad con una concentración inusual. «Buenos días, don Nicolás. ¿Madrugando o trasnochar?» Él levantó la vista, intentando parecer casual. «Solo verificando los protocolos de seguridad nocturna. Quiero asegurarme de que todo funcione correctamente». Carmen arqueó una ceja. En 20 años trabajando juntos, jamás había visto a su jefe preocuparse por las cámaras de seguridad. Algo había cambiado, y su instinto maternal se activó inmediatamente. ¿Algún problema específico que deba conocer?, preguntó, dejando el café recién hecho sobre su escritorio. No, nada específico, solo diligencia profesional. Pero mientras Carmen organizaba la agenda del día, Nicolás no podía apartar los ojos de las grabaciones de la noche anterior. Había revisado las imágenes del piso 25 una y otra vez, observando cada movimiento de Rosa Ostunal. La veía limpiando las ventanas con movimientos precisos, reorganizando los documentos con un cuidado que iba más allá de lo requerido. En un momento determinado, ella se había detenido frente a la biblioteca de su oficina, pasando los dedos suavemente por los lomos de los libros clásicos. Su expresión era de reverencia, como si estuviera tocando tesoros prohibidos. «¿Don Nicolás?» La voz de Carmen lo sacó de su ensimismamiento. «¿Perdón?» Le preguntaba si quiere que reprograme la reunión con los japoneses. Parece distraído. Nicolás cerró bruscamente la pantalla de seguridad. «No, manténla». Solo estaba analizando algunos aspectos operativos. Durante las siguientes horas,
Intentó concentrarse en las reuniones, pero su mente regresaba constantemente a esos ojos azules claros. ¿Por qué una empleada de limpieza había logrado alterar su equilibrio de una manera tan radical? A media tarde, mientras revisaba el presupuesto anual, Carmen entró con una carpeta en las manos y una expresión preocupada. «Don Nicolás, tenemos un pequeño problema con el equipo de limpieza nocturna». Su corazón se aceleró involuntariamente. ¿Qué tipo de problema? Una de las empleadas, Rosa O'Stunal, el supervisor, reporta que ha estado tomándose libertades que no le corresponden. Nicolás sintió una tensión inmediata en el pecho. ¿Qué tipo de libertades? Carmen consultó sus notas. Aparentemente, ha estado pasando tiempo excesivo en su oficina. También la encontraron leyendo durante su horario de trabajo. El supervisor considera que es una falta de profesionalismo y recomienda su despido inmediato. La palabra despido golpeó a Nicolás como un puñetazo. La imagen de Rosa perdiendo su trabajo, sin poder mantener a su familia, lo llenó de una angustia inexplicable. ¿Leyendo? ¿Leyendo qué? Al parecer, libros de la biblioteca de su oficina. El supervisor dice que es completamente inapropiado que una empleada de limpieza... Carmen la interrumpió con una voz más firme de lo que pretendía. Programa una reunión con ella. Esta tarde. ¿Una reunión? Don Nicolás, generalmente estos asuntos los maneja Recursos Humanos. Esta tarde, Carmen, en mi oficina. Carmen lo observó con una mezcla de sorpresa y sospecha. En todos sus años trabajando juntos, jamás había visto a Nicolás involucrarse personalmente en asuntos disciplinarios de empleados de nivel operativo. «Hay algo que deba saber, don Nicolás». Nicolás la miró directamente, intentando mantener su compostura profesional. «Solo quiero asegurarme de que se sigan los procedimientos correctos. No podemos despedir a alguien sin una evaluación adecuada». Pero Carmen conocía a su jefe mejor que nadie. Había algo en su tono, en la manera como evitaba su mirada, que le decía que esto iba mucho más allá de procedimientos empresariales. «Por supuesto. ¿A qué hora quiere que la cite?» «A las 6. Cuando termine su turno regular». Después de que Carmen saliera, Nicolás se quedó solo con sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué arriesgaba su reputación profesional por una mujer que apenas conocía? Se acercó a la ventana y observó la ciudad que se extendía bajo sus pies. Había construido su imperio basándose en reglas claras, decisiones racionales y control absoluto. Pero Rosa O'Stunal había logrado algo que ninguna crisis financiera había conseguido: hacerlo dudar de sí mismo. Esa tarde, mientras esperaba la reunión, Nicolás revisó el expediente personal de Rosa. Era escueto, dirección en lavapiés, referencias laborales impecables, sin antecedentes negativos. Pero entre esas líneas frías y profesionales, él intuía una historia mucho más compleja. A las 6 en punto, Carmen anunció su llegada. «Señor Erckman, Rosa O'Stunal está aquí. Hazla pasar». Cuando la puerta se abrió y Rosa entró, vestida con su uniforme azul marino y con una expresión de dignidad serena a pesar de las circunstancias, Nicolás sintió que el mundo se detenía nuevamente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Rosa entró en la oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso de tela desgastado. Sabía exactamente por qué estaba allí. Nicolás estaba de pie junto a la ventana, contemplando Madrid como si fuera un reino que le perteneciera. Su traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su silueta, y cuando se giró para mirarla, Rosa sintió esa misma descarga eléctrica que había experimentado 3 noches atrás. «Siéntese, por favor», dijo él, señalando la silla frente a su escritorio. Rosa obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando su rostro de una manera que a Nicolás le resultaba hipnotizante. «Señorita O'Stunal, supongo que sabe por qué está aquí». «Sí, señor Erckman. El supervisor me informó sobre las quejas». Su voz era serena, sin rastro de súplica o desesperación. Esa dignidad natural que irradiaba lo desarmaba completamente. Nicolás se sentó detrás de su escritorio, intentando mantener la distancia profesional que tanto necesitaba. «Me han reportado que ha estado leyendo durante su horario de trabajo».
y que pasa más tiempo del necesario en mi oficina. Rosa levantó la mirada y lo enfrentó directamente. Sus ojos azules claros brillaban con una honestidad que él no estaba acostumbrado a ver en su mundo corporativo. Es cierto, señor. Ambas cosas son ciertas. La respuesta directa lo tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones, tal vez lágrimas, pero Rosa Ostunal simplemente admitía la verdad con una tranquilidad desconcertante. ¿Puede explicarme por qué? Rosa enrolló discretamente los dedos en las puntas de su cabello, ese gesto nervioso que él ya había comenzado a reconocer. Sus libros son extraordinarios. García Márquez, Lorca, Neruda. Hace años que no tenía acceso a literatura de esa calidad. Solo tomé unos minutos durante mis descansos para leer algunas páginas. ¿Y el tiempo extra en mi oficina? Ella bajó la mirada por primera vez. Su oficina tiene algo especial. La vista, los libros, la energía. Me recuerda por qué quería estudiar literatura antes de que la vida tomara otro rumbo. Nicolás sintió algo moverse en su pecho. No era lástima, era algo mucho más profundo y peligroso. ¿Estudiaba literatura? Segundo año en la Universidad Complutense. Tuve que dejarlo cuando mi padre murió y mi madre enfermó. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de silencio. Nicolás observó cómo ella mantenía la compostura, cómo no buscaba compasión ni justificaciones. ¿Y ahora? ¿Ha pensado en retomar sus estudios? Rosa sonrió con una tristeza hermosa. Los sueños son un lujo que no puedo permitirme, señor Erckmann. Tengo responsabilidades más importantes. Nicolás se levantó y caminó hacia la biblioteca. Tomó un ejemplar de Bodas de Sangre y regresó al escritorio. ¿Conoce esta obra? Los ojos de Rosa se iluminaron. Por supuesto. Lorca era mi poeta favorito. Que quiero casa, descansó y cama donde en paz pueda con mi hombre estar. Recitó los versos con una pasión contenida que hizo que Nicolás sintiera un vuelco en el estómago. Señorita Ostunal, el protocolo dice que debería despedirla. Rosa asintió, aceptando su destino sin amargura. Lo entiendo, señor. Ha sido un honor trabajar aquí, pero no voy a hacerlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Rosa lo miró con sorpresa. ¿Perdón? Nicolás se acercó a ella y por primera vez en 5 años actuó completamente contra sus principios. Quiero ofrecerle algo diferente. Un puesto en el área de comunicaciones corporativas, horario diurno, mejor salario y acceso completo a la biblioteca. Rosa se puso de pie bruscamente, sus mejillas enrojeciendo. Señor Erckmann, no puedo aceptar caridad. No es caridad, la interrumpió acercándose un paso más. Es reconocimiento del talento. Sus referencias son impecables. Su educación parcial la califica y necesitamos personas con su sensibilidad literaria. Estaban tan cerca que él podía percibir el delicado aroma floral que ella llevaba. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué haría esto por mí? La pregunta flotó entre ellos, cargada de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Nicolás sabía que la respuesta honesta destruiría todo lo que había construido, todas sus reglas, toda su protección, porque todos merecen una segunda oportunidad. Pero ambos sabían que esa no era la verdad completa. Rosa lo miró durante un largo momento, como si pudiera leer sus pensamientos más secretos. «Acepto», murmuró finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que esto se mantenga estrictamente profesional. No quiero que nadie piense que conseguí este puesto por otras razones». La ironía de sus propias palabras no se le escapó a Nicolás. Ella estaba pidiendo exactamente lo que él necesitaba: mantener las distancias. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el error más grande de su vida? Rosa se miró por tercera vez en el pequeño espejo del baño de su apartamento. El traje sastre azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano le quedaba perfectamente, realzando su figura sin ser demasiado revelador. Se había recogido el cabello en un moño bajo, profesional pero elegante, y llevaba unos zapatos de tacón bajo que le daban seguridad al caminar. «Estás preciosa, mi hermana», dijo Lucía desde la puerta, observándola con orgullo. «Papá estaría muy orgulloso». Rosa sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Era su primer día como asistente de comunicaciones corporativas en Erckmann Consulting Group, y los nervios la consumían.
¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, murmuró, ajustándose la blusa una vez más. Rosa, llevas años cuidando de todos nosotros. Es tu momento de brillar. Cuando llegó al edificio, Rosa sintió que todo había cambiado. Ya no entraba por la puerta de servicio, sino por el lobby principal de mármol blanco, donde los ejecutivos caminaban con prisa mientras hablaban por teléfono. Ahora ella formaba parte de ese mundo, al menos en apariencia. Carmen la esperaba en el piso 23, con una expresión que mezclaba curiosidad profesional y algo parecido a la suspicacia maternal. «Buenos días, Rosa. Soy Carmen Senra, asistente personal del señor Erckman. Yo me encargo de tu orientación inicial». «Buenos días, y señora Senra. Es un honor conocerla». Carmen la observó detenidamente. Había algo en esa joven que la intrigaba. En 20 años trabajando con Nicolás, jamás lo había visto intervenir personalmente en contrataciones de nivel medio, y la manera como había insistido en que Rosa comenzara inmediatamente, sin pasar por el proceso habitual de recursos humanos, levantaba todas sus alarmas internas. «Tu oficina está aquí», dijo Carmen, abriendo la puerta de un espacio luminoso con vista a la Gran Vía. «Trabajarás directamente con el departamento de marketing, revisando contenido corporativo y comunicaciones externas». Rosa entró en la oficina y se quedó sin aliento. Era pequeña pero perfectamente equipada. Un escritorio de madera clara, una computadora última generación, una biblioteca con libros de comunicación y, en un rincón, una planta de jade que añadía vida al ambiente. «¿Todo esto es para mí?» «Por supuesto. El señor Erckman fue muy específico sobre tus necesidades de trabajo». Durante esa frase, Carmen observó cuidadosamente la reacción de Rosa. Vio cómo sus mejillas se sonrojaron ligeramente al mencionar a Nicolás, cómo sus dedos se enrollaron involuntariamente en las puntas del cabello. «Interesante», pensó Carmen. Las primeras horas transcurrieron como un sueño. Rosa revisó comunicados de prensa, editó cartas corporativas y asistió a una reunión de estrategia donde su perspectiva fresca impresionó a varios gerentes. Se sentía útil, valorada, como si finalmente estuviera usando su mente en lugar de solo sus manos. A media mañana, mientras revisaba un documento sobre expansión internacional, sintió una presencia familiar detrás de ella. «¿Cómo va tu primer día?». La voz profunda de Nicolás la hizo sobresaltarse. Se giró en su silla y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, observándola con una intensidad que la desarma. «Muy bien, señor Erckman. Todo el equipo ha sido muy amable». Él entró en la oficina, y Rosa notó cómo su presencia llenaba completamente el espacio. Llevaba un traje negro que realzaba su porte atlético, y su familiar aroma masculino se mezcló con el aire del lugar. «Me alegra escuchar eso. ¿La oficina es de tu agrado?» «Es perfecta. Gracias por todo esto». Sus ojos se encontraron, y durante unos segundos, el mundo profesional desapareció. Rosa vio algo vulnerable en su mirada, algo que contrastaba completamente con su reputación de hombre de acero. «Nicolás, ¿tienes un momento?». La voz de Carmen desde la puerta rompió el hechizo. Había observado toda la escena desde el pasillo, y su instinto maternal estaba en alerta máxima. «Por supuesto, Carmen. Rosa, que tengas un excelente primer día». Cuando ambos salieron, Rosa se quedó sola, con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que caminar por esa cuerda floja entre lo profesional y lo personal sería el desafío más grande de su vida. En el pasillo, Carmen caminaba junto a Nicolás con una expresión seria. «¿Puedo hacerte una pregunta personal, don Nicolás?». «Adelante. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?». Nicolás se detuvo, mirándola con genuina confusión. «¿A qué te refieres?». Carmen lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar por su tono inocente. «Esa joven es hermosa, inteligente y claramente talentosa, pero también es vulnerable, y tú la miras como si fuera agua en el desierto». Las palabras de Carmen golpearon a Nicolás como una revelación incómoda. ¿Era tan obvio? «Carmen, esto es estrictamente profesional». «Nicolás», lo interrumpió, usando su nombre sin títulos, algo que solo hacía en momentos cruciales. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenía tu padre cuando conoció a tu madre». Esa comparación lo dejó sin palabras. Su padre había sido un hombre apasionado que había puesto el amor por encima de todo, incluso por encima de la prudencia empresarial. «No es lo mismo, Carmen». «¿No?».
Entonces explícame por qué rompiste todos tus protocolos para darle esa oportunidad. Nicolás no tenía respuesta, o tal vez la tenía, pero no estaba preparado para enfrentarla. Mientras tanto, Rosa continuaba trabajando, sin saber que su presencia en ese edificio había comenzado a cambiar mucho más de lo que imaginaba. Era viernes de la segunda semana cuando Rosa sintió las primeras miradas. Al principio pensó que se trataba de la curiosidad natural hacia una empleada nueva, pero pronto se dio cuenta de que había algo más profundo en esos ojos que la seguían por los pasillos. Estaba en la sala de descanso, preparando un té de manzanilla, cuando escuchó las voces susurradas detrás de ella. ¿Has visto cómo la mira el jefe? No es normal, murmuró una voz femenina que Rosa reconoció como la de Patricia, gerente de contabilidad, y apareció de la nada. Una semana era empleada de limpieza, la siguiente tiene una oficina en el piso ejecutivo, añadió otra voz. Es muy sospechoso. Rosa sintió cómo el calor subía por sus mejillas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza, pero mantuvo la compostura. Se giró lentamente y enfrentó a las dos mujeres con la dignidad serena que la caracterizaba. «Buenos días, Patricia, Elena». Ambas se ruborizaron, sorprendidas de haber sido descubiertas. Patricia, una mujer de 45 años con ambiciones frustradas, fue la primera en recuperarse. «Oh, Rosa, no te habíamos visto. ¿Cómo va tu adaptación?» «Muy bien, gracias. El trabajo es fascinante». Elena, más joven pero igual de mordaz, sonrió con falsedad. «Debe ser maravilloso tener la atención personal del señor Erkman. No es algo que haga con frecuencia». Las palabras cargadas de insinuación flotaron en el aire como veneno. Rosa las miró directamente sin bajar la vista. «El señor Erkman es un jefe excelente, muy profesional». «Por supuesto», murmuró Patricia. «Muy profesional». Rosa salió de la sala de descanso con la cabeza en alto, pero por dentro sentía como si le hubieran clavado miles de alfileres. Sabía que los rumores eran inevitables, pero escucharlos en voz alta le dolía más de lo que había esperado. Esa tarde, mientras revisaba un informe de marketing, Carmen apareció en su oficina con una expresión preocupada. «Rosa, ¿tienes un momento?» «Por supuesto, señora Senra». Carmen cerró la puerta y se sentó frente a ella. «He escuchado algunos comentarios sobre ti y sobre el señor Erkman». Rosa bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. «Yo no he hecho nada inapropiado. Lo sé, niña, y también sé que él tampoco, pero las apariencias pueden ser muy poderosas en este ambiente». Carmen observó cómo Rosa enrollaba nerviosamente los dedos en las puntas de su cabello, ese gesto que ya había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «¿Qué me aconseja?» «Mantén la cabeza alta, haz tu trabajo excepcionalmente bien, y tal vez sea prudente mantener cierta distancia del despacho principal por unos días». Rosa asintió, entendiendo la sabiduría detrás del consejo. Carmen se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Rosa, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Sientes algo por él?» La pregunta directa la tomó completamente desprevenida. Rosa sintió cómo su corazón se aceleraba y sus mejillas se enrojecían. «Yo respeto mucho al señor Erkman. Es un hombre extraordinario». Carmen sonrió con ternura maternal. «Esa no fue mi pregunta, querida». Rosa la miró con ojos brillantes, llenos de una vulnerabilidad que intentaba ocultar. «No importa lo que sienta, señora Senra. Ambos tenemos claro que esto debe mantenerse profesional, y él lo tiene claro. Eso espero». Pero mientras decía esas palabras, Rosa recordaba la intensidad de la mirada de Nicolás esa mañana, cuando se habían cruzado en el ascensor. Habían estado solos durante 30 segundos que se sintieron como una eternidad. Él había preguntado por su madre, ella había respondido que estaba mejor, y luego se habían quedado en silencio, sintiendo la electricidad que vibraba entre ellos. Cuando las puertas se abrieron en su piso, Rosa había salido rápidamente, pero no antes de ver cómo él cerraba los ojos, como si estuviera luchando contra algo invisible e irresistible. Esa noche, Rosa regresó a su apartamento en Lavapiés más tarde de lo habitual. Había trabajado hasta tarde para demostrar que merecía su posición por méritos propios. Encontró a Lucía estudiando en la mesa de la cocina y a su madre dormida en el sofá. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Lucía, levantando la vista de sus libros de química. «Complicado.
suspiró Rosa, dejándose caer en una silla. Hay rumores en el trabajo. ¿Qué tipo de rumores? Rosa dudó si contarle a su hermana menor sobre la situación. Finalmente decidió ser honesta. Piensan que conseguí el trabajo por razones que no tienen que ver con mi capacidad. Lucía frunció el ceño. ¿Insinúan que hay algo entre tú y tu jefe? Algo así. Y lo hay. Rosa miró a su hermana, esa joven inteligente que había madurado demasiado rápido. No, Luz, no lo hay. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Rosa sabía que no eran completamente ciertas. Había algo entre ellos, algo poderoso y peligroso, que crecía cada día a pesar de todos sus intentos por negarlo. Lucía la observó con esos ojos azules idénticos a los suyos. Rosa, ¿me puedes prometer algo? ¿Qué? No sacrifiques tu felicidad por nosotras. Ya has hecho suficiente. Esa noche, Rosa se quedó despierta en su cama, mirando el techo y preguntándose si era posible proteger su corazón cuando cada fibra de su ser le gritaba que se rindiera al sentimiento que la consumía. En el otro lado de la ciudad, Nicolás también luchaba contra el insomnio, pensando en una mujer de ojos azules que había convertido su mundo ordenado en un hermoso caos. Rosa estaba organizando los archivos del Departamento de Comunicaciones cuando encontró la carpeta. Era una tarde lluviosa de marzo, y había decidido quedarse hasta tarde para poner orden en el sistema de documentación que había heredado de su predecesor. Sus dedos se detuvieron sobre una carpeta manila marcada con una fecha de 8 años atrás. Incidente laboral, Departamento de Mantenimiento, confidencial. Su corazón comenzó a latir más rápido. 8 años atrás era exactamente cuando su padre había perdido su trabajo. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. El primer documento que vio la dejó sin aliento. Era una fotografía de su padre, Joaquín Ostunal, junto con otros empleados del Departamento de Mantenimiento. Debajo, un informe detallado sobre un accidente que había ocurrido durante la limpieza de las instalaciones de ventilación del edificio. Rosa leyó cada línea con creciente horror. Su padre había denunciado la presencia de amianto en las conductas de aire, pero la empresa había decidido que la renovación completa sería demasiado costosa. En lugar de eso, habían optado por un proceso de limpieza especial que expuso a varios trabajadores a fibras tóxicas. Cuando los empleados comenzaron a mostrar síntomas respiratorios, fueron despedidos bajo acusaciones falsas de negligencia profesional. Su padre había sido el líder de la denuncia y por eso había sido el primero en perder su trabajo. Las manos de Rosa temblaron mientras leía el informe médico anexo. Los síntomas que habían desarrollado algunos trabajadores eran compatibles con exposición prolongada a amianto. Su madre había comenzado a tener problemas respiratorios poco después de que su padre perdiera el trabajo, cuando ya no podían permitirse un apartamento decente y tuvieron que mudarse a un lugar con humedad y problemas de ventilación. Rosa, ¿sigues aquí? La voz de Nicolás la sobresaltó. Rápidamente cerró la carpeta, pero era demasiado tarde. Él había visto su expresión de shock y las lágrimas que corrían por sus mejillas. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Se acercó a ella, y Rosa sintió pánico. No podía permitir que viera esos documentos, no cuando acababa de descubrir que su familia había sido una víctima más de las decisiones empresariales de Erkman Consulting Group. Nada, solo documentos viejos que me trajeron recuerdos. Pero Nicolás conocía esa expresión. Era la misma que había visto en el espejo después de la traición de Isabel. Era el rostro de alguien que acababa de descubrir una verdad devastadora. Rosa, déjame ayudarte, sea lo que sea. No, lo interrumpió levantándose bruscamente. No puedes ayudarme con esto. Su voz sonaba diferente, fría, distante. Nicolás sintió como si hubiera aparecido un muro invisible entre ellos. Por favor, confía en mí. Rosa lo miró con esos ojos azules que ahora brillaban con una mezcla de dolor y algo parecido a la traición. ¿Confiar? ¿Sabes qué, Nicolás? La confianza es un lujo que aprendí a no permitirme hace mucho tiempo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, pero no sonaba íntimo, sonaba como una despedida. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Había llevado copias de los documentos a casa y los estudió hasta el amanecer. La conexión era clara. La empresa había encubierto un problema de salud ocupacional, había despedido a los trabajadores afectados para evitar demandas y luego
había renovado silenciosamente las instalaciones sin admitir culpabilidad. Su padre había muerto 3 años después de perder el trabajo, oficialmente de un infarto, pero Rosa ahora sospechaba que los problemas respiratorios habían debilitado su corazón. Su madre había desarrollado problemas pulmonares crónicos que, con el tiempo, habían evolucionado hacia el deterioro cognitivo que ahora padecía. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó. Era Nicolás. «Rosa, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi oficina antes de que llegue el resto del equipo? No creo que sea buena idea. Por favor, solo, por favor». Había algo en su voz que la desarmó. Sonaba vulnerable, casi desesperado. 1 hora después, Rosa estaba frente a él en su oficina. Había traído la carpeta consigo. «Anoche no pude dormir», comenzó Nicolás. «Sabía que habías encontrado algo importante. Revisé los archivos y encontré el expediente completo del caso de tu padre». Rosa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Así que lo sabías. Todo este tiempo sabías quién era yo». «No», dijo él firmemente. «No lo sabía hasta anoche, cuando vi tu apellido en el archivo, cuando vi la fotografía». «Rosa, yo ni siquiera trabajaba en la empresa cuando eso ocurrió. Estaba terminando mi MBA en Londres. Pero ahora eres el CEO. Ahora tienes el poder de hacer algo al respecto». Nicolás la miró directamente. «¿Qué quieres que haga?». Era una pregunta simple, pero cargada de implicaciones enormes. Rosa se dio cuenta de que tenía en sus manos el poder de destruir a la empresa, de vengarse por los años de sufrimiento de su familia. También se dio cuenta de que, al hacerlo, destruiría al hombre del que se había enamorado irremediablemente. «No lo sé», susurró. «Honestamente, no lo sé». Nicolás se acercó a ella, pero Rosa retrocedió. «No me toques. Por favor, no me toques, porque si lo haces, voy a olvidar todo lo que mi familia ha sufrido, y no puedo permitirme eso». La confesión involuntaria quedó suspendida en el aire entre ellos. Ambos entendieron que ella acababa de admitir sus sentimientos de la manera más dolorosa posible. «Rosa, necesito tiempo para pensar. Necesito alejarme de ti para poder pensar con claridad». Y con esas palabras, Rosa salió de la oficina, dejando a Nicolás solo con el peso de un pasado que no había creado, pero que ahora amenazaba con destruir lo único real y hermoso que había encontrado en años. Rosa no regresó al trabajo durante 3 días. El lunes por la mañana, Carmen recibió una llamada breve. Rosa había pedido tiempo personal por motivos familiares. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Nicolás no durmió ni una sola hora durante esos 3 días. Caminaba por su penthouse como una fiera enjaulada, revisando una y otra vez los documentos del caso Ostunal. Había llamado a los abogados de la empresa. Había exigido explicaciones al departamento legal. Había amenazado con despedir a cualquiera que hubiera estado involucrado en el encubrimiento. La verdad era peor de lo que había imaginado. Su padre, el fundador de Erkman Consulting Group, había estado al tanto de todo. Había tomado la decisión de encubrir el problema del amianto para proteger las finanzas de la empresa, sacrificando la salud de trabajadores inocentes. El miércoles por la tarde, Carmen entró en su oficina sin anunciar. «Nicolás, esto tiene que parar». Él levantó la vista de los documentos legales que había estado revisando obsesivamente. «¿De qué hablas? Hace 3 días que no comes, no duermes y apenas hablas con nadie. El equipo directivo está preocupado. Carmen, ¿hay cosas más importantes que tu salud? ¿Más importantes que tu empresa?» Nicolás se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Mi padre destruyó vidas, Carmen. Rosa me odia, y tiene todo el derecho de hacerlo». Carmen observó a su jefe, al hombre que había criado como si fuera su propio hijo. «¿La amas?». La pregunta directa lo golpeó como un puñetazo. «Eso no importa ahora. Contesta mi pregunta». Nicolás cerró los ojos, sintiendo el peso de una confesión que había evitado durante semanas. «Sí, la amo, y por eso mismo tengo que dejarla ir». Mientras tanto, en Lavapiés, Rosa se enfrentaba a sus propios demonios. Había pasado los últimos días cuidando de su madre, cuyo estado había empeorado notablemente. Esperanza ya no la reconocía la mayoría del tiempo, y sus episodios de confusión eran cada vez más frecuentes. «¿Rosa?». La voz de Lucía la interrumpió mientras cambiaba las sábanas de la cama de su madre.
Hay alguien en la puerta. Dice que es abogado. Rosa sintió un escalofrío. ¿Había decidido la empresa demandarla por acceso no autorizado a documentos confidenciales? Bajó las escaleras y encontró a un hombre mayor, elegantemente vestido, esperando en la entrada del edificio. Señorita Ostunal, soy Fernando Vega, abogado independiente. El señor Erckman me envía. No quiero hablar con representantes de la empresa. No represento a la empresa, señorita. Represento específicamente al señor Erckman en su capacidad personal. Rosa frunció el ceño. No entiendo. El abogado le extendió un sobre sellado. El señor Erckman ha investigado exhaustivamente el caso de su padre. Ha preparado una compensación económica integral para su familia, independientemente de cualquier acción legal que ustedes decidan tomar. Rosa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por una cantidad que la dejó sin habla. Era suficiente para pagar el tratamiento especializado de su madre, para que Lucía estudiara en la mejor universidad, para que ella misma pudiera retomar sus estudios sin preocupaciones económicas. Esto es demasiado. Hay más, continuó el abogado. El señor Erckman también ha decidido crear un fondo de compensación para todas las familias afectadas por el incidente del amianto. Será financiado personalmente por él, no por la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? El abogado la miró con una sonrisa triste. Creo que esa pregunta debe hacérsela directamente a él. Esa noche, Rosa se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando las luces de Madrid mientras procesaba todo lo que había ocurrido. Lucía se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Vas a aceptar el dinero? No lo sé, Luz. Parece dinero sucio. O parece justicia. Rosa miró a su hermana menor, sorprendida por su perspectiva. ¿Qué quieres decir? Rosa, papá murió sin ver justicia. Mamá está enferma y necesita cuidados que no podemos pagar. Tú has sacrificado tu vida por nosotras. Si ese hombre quiere hacer lo correcto, ¿por qué no se lo permites? Porque si acepto su dinero, siento como si estuviera traicionando la memoria de papá. O tal vez estás traicionando tu propio corazón. Las palabras de Lucía resonaron en el silencio nocturno. Rosa sabía que su hermana tenía razón. No era solo sobre el dinero o la justicia, era sobre el hombre que había logrado romper todas las murallas alrededor de su corazón. Al día siguiente, Rosa regresó a Erckman Consulting Group. Caminó directamente hacia la oficina de Nicolás, donde Carmen la esperaba con una expresión maternal y preocupada. «Está adentro», dijo simplemente. «Te está esperando». Rosa entró en la oficina y lo encontró de pie junto a la ventana, exactamente como el primer día que se conocieron. Pero ahora él se veía diferente, más delgado, más vulnerable, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. «Vine a devolverte esto», dijo Rosa, colocando el cheque sobre su escritorio. Nicolás se giró lentamente. «¿Por qué?» «Porque no quiero tu dinero, Nicolás. Quiero algo mucho más difícil de dar». «¿Qué?» Rosa lo miró directamente, con esos ojos azules claros, llenos de determinación. «Quiero que cambies las cosas. Quiero que te asegures de que esto nunca vuelva a pasar. Quiero que conviertas esta empresa en algo de lo que mi padre habría estado orgulloso de formar parte». Nicolás sintió como si acabara de recibir un regalo que no merecía. ¿Y después de eso? Rosa sonrió por primera vez en días, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Después de eso, tal vez podamos empezar de nuevo, como iguales». 3 meses después, Erckman Consulting Group era una empresa completamente diferente. Nicolás había implementado cambios radicales, un comité de ética independiente, protocolos de seguridad laboral renovados y un fondo permanente para víctimas de negligencia corporativa. Las placas de bronce que prohibían las relaciones entre empleados habían sido reemplazadas por políticas de respeto mutuo y transparencia. Rosa había sido promovida a directora de responsabilidad social corporativa, un puesto creado específicamente para supervisar estos cambios. Su oficina, ahora en el piso ejecutivo, tenía vista al Parque del Retiro, y las paredes estaban decoradas con fotografías de los proyectos sociales que había desarrollado. Era viernes por la tarde cuando Nicolás apareció en su oficina con 2 tazas de café. «¿Tienes un momento para revisar el informe de sostenibilidad?» Rosa levantó la vista de su computadora, sonriendo. Durante estos meses, habían desarrollado una relación de trabajo perfecta, profesional pero cálida. Los rumores habían cesado cuando quedó claro
que Rosa había ganado su posición por mérito propio. Por supuesto. ¿Cómo van las negociaciones con la fundación? Mejor de lo esperado. Quieren financiar 3 proyectos más el próximo año. Se sentaron juntos en el pequeño sofá de su oficina, revisando los documentos. Sus hombros se rozaban ocasionalmente, y Rosa era dolorosamente consciente de la cercanía de Nicolás, de su aroma familiar, de la manera como sus ojos se concentraban cuando leía. «Rosa, hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró, notando un nerviosismo inusual en su voz. «¿Qué pasa?» «El domingo es la gala benéfica anual de la empresa. Necesito una acompañante, alguien que entienda la visión de responsabilidad social que estamos construyendo». Rosa sintió su corazón acelerarse. Sabía exactamente lo que él estaba pidiendo, y también sabía las implicaciones. «Nicolás, si voy contigo a esa gala, toda la alta sociedad madrileña va a asumir que hay algo entre nosotros. Lo sé. Y todos los empleados van a pensar lo mismo. Lo sé. Los medios van a especular». «Rosa», la interrumpió suavemente, «me importa un carajo lo que piensen». La palabrota, tan poco característica en él, la hizo reír. «¿Desde cuándo usas ese lenguaje, señor Erckman?» «Desde que una mujer extraordinaria me enseñó que hay cosas más importantes que las apariencias». Sus miradas se encontraron, y Rosa sintió esa familiar descarga eléctrica que había estado reprimiendo durante meses. «¿Y si no funciona? ¿Y si al final no somos compatibles fuera del trabajo?» Nicolás se acercó un poco más, y Rosa pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la barba perfectamente recortada, los labios que había imaginado besando en sus momentos más vulnerables. «Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Rosa, estos meses trabajando contigo han sido los mejores de mi vida, no solo profesionalmente. Eres inteligente, compasiva, valiente, y me vuelves completamente loco». Rosa sintió cómo sus defensas se desmoronaban una por una. «Nicolás, hay cosas de mi vida que no conoces. Mi madre necesita cuidados constantes, Lucía aún depende de mí, y yo quiero conocer cada parte de tu vida. Quiero ayudarte con tu madre. Quiero asegurarme de que Lucía tenga todas las oportunidades que merece. Quiero ser parte de tu familia, Rosa». Las palabras que había temido escuchar durante meses finalmente estaban en el aire entre ellos. Rosa se puso de pie, caminando hacia la ventana. «¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Que esto funcione, que seas exactamente el hombre que creo que eres, porque entonces tendré que admitir que me enamoré perdidamente de mi jefe, y eso va contra todo lo que creía sobre mí misma». Nicolás se acercó por detrás, y Rosa sintió su calor, su presencia envolvente. «¿Y qué es lo que crees sobre ti misma? Que soy práctica, que soy sensata, que no soy el tipo de mujer que se enamora de cuentos de hadas». Nicolás le tocó suavemente el hombro, y ella se giró para enfrentarlo. «Rosa, esto no es un cuento de hadas, es real. Nosotros somos reales». Estaban tan cerca que Rosa podía sentir su respiración. Sus ojos bajaron a los labios de Nicolás, y por primera vez en meses no pensó en las consecuencias. «Si voy a esa gala contigo, sí, quiero que sea como Rosa Ostunal, no como tu empleada. Quiero que me veas como una mujer, no como un proyecto de responsabilidad social». Nicolás sonrió, y Rosa vio en sus ojos algo que la desarmó completamente. Amor puro y sin condiciones. «Rosa, te he visto como la mujer más hermosa del mundo desde el primer momento en que te conocí». Cuando él se inclinó hacia ella, Rosa no se resistió. Sus labios se encontraron en un beso que había sido inevitable desde aquella primera noche en el pasillo vacío. Era suave al principio, tentativo, pero cuando Rosa respondió se volvió más profundo, más desesperado, cargado de meses de tensión reprimida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Entonces es oficial», murmuró Rosa. «Acabamos de romper la regla más importante de esta empresa». «No», sonrió Nicolás. «Acabamos de reescribirla». Afuera, Carmen observaba desde su escritorio cómo las luces se encendían en la oficina de Rosa. Sonrió para sí misma, recordando las palabras que le había dicho a Nicolás meses atrás sobre reconocer el amor cuando lo veía. Algunos riesgos, pensó, valían completamente la pena. 6 meses después de la gala benéfica que había sellado públicamente su relación, Rosa se despertó en el apartamento
que ahora compartía con Nicolás en el barrio de Chamberí. Era un piso luminoso y acogedor, lo suficientemente grande para que su madre y Lucía tuvieran sus propias habitaciones cuando las visitaban. El aroma del desayuno la despertó completamente. Encontró a Nicolás en la cocina, preparando tortilla española mientras leía un informe en su tablet. Llevaba solo unos vaqueros y una camiseta blanca, y Rosa sonrió al ver lo diferente que se veía de aquel CEO intimidante que había conocido un año atrás. «Buenos días, amor», murmuró él besándola suavemente en los labios. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que nunca», respondió ella, abrazándolo por la cintura. «¿Qué estás leyendo?» «El último informe de la Fundación. Los proyectos en Andalucía van mejor de lo esperado. 3 familias más han conseguido vivienda digna este mes». Rosa sintió una calidez en el pecho que no tenía que ver solo con el amor, sino con el orgullo. Juntos habían creado algo hermoso y significativo. El teléfono de Rosa sonó. Era Lucía. «Rosa, sigues en pijama. Hoy es el día». Rosa se rió. Su hermana, ahora estudiante de 2º año de medicina en la Universidad Complutense, había desarrollado una obsesión con la puntualidad que rivalizaba con la de Carmen. «Ya voy para allá, Luce. ¿Cómo está mamá esta mañana?» Lúcida y emocionada. Sigue preguntando si el vestido azul le queda bien. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Los nuevos tratamientos habían mejorado significativamente el estado de su madre. Esperanza tenía días buenos y días difíciles, pero hoy era uno de los buenos. 2 horas después, Rosa estaba en el Jardín Botánico del Retiro, rodeada de las personas que más amaba en el mundo. Llevaba un vestido de encaje marfil, sencillo pero elegante, y su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros. En sus manos tenía un ramo de rosas blancas. Carmen, vestida con un traje de chaqueta azul marino y lágrimas en los ojos, había insistido en ser la madrina de la ceremonia. A su lado, Esperanza sonreía con claridad, completamente presente en este momento crucial de la vida de su hija. «¿Estás nerviosa?», susurró Lucía, hermosa en su vestido rosa pastel. «No», respondió Rosa con sinceridad. «Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar». La música comenzó a sonar suavemente. Rosa caminó hacia el altar improvisado entre los rosales, donde Nicolás la esperaba. Vestía un traje gris claro que realzaba sus ojos oscuros, y cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tan brillante que Rosa sintió que su corazón podía explotar de felicidad. No era una boda ostentosa. Habían decidido mantenerla íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos, pero para Rosa era perfecta. «Dearly beloved», comenzó el oficiante en inglés, pero Rosa apenas escuchó las palabras formales. Estaba perdida en los ojos del hombre que había cambiado su vida para siempre. Cuando llegó el momento de los votos, Nicolás tomó sus manos. «Rosa, hace un año pensaba que tenía todo controlado. Creía que las reglas me protegerían del dolor, de la vulnerabilidad, del amor, pero tú me enseñaste que las reglas más importantes no están escritas en placas de bronce. Están escritas en el corazón. Me enseñaste que el amor verdadero no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Te prometo que te amaré sin condiciones, que te apoyaré en cada sueño y que nunca olvidaré que fuiste tú quien me mostró cómo ser un hombre mejor». Rosa sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras buscaba las palabras correctas. «Nicolás, siempre creí que mi papel en la vida era cuidar de otros, proteger a mi familia, sacrificar mis sueños por los suyos. Pero tú me enseñaste que también merezco ser amada, que también merezco perseguir mis propios sueños. Me diste la libertad de ser completamente yo misma. Te prometo que te amaré con la misma pasión con la que amo la literatura, la justicia y la vida. Te prometo que construiremos juntos un amor que sea tan fuerte como nuestra amistad, tan profundo como nuestro respeto mutuo y tan duradero como las palabras de los poetas que tanto admiramos». Cuando se besaron como esposos, todos los presentes aplaudieron, pero Rosa solo escuchó el latido de su propio corazón y el de Nicolás, sincronizados al fin. Esa noche, en la pequeña celebración en su nuevo hogar, Rosa se encontró un momento para estar sola en el balcón. Observaba las luces de Madrid y pensaba en el camino que la había llevado hasta aquí. Nicolás la encontró allí, abrazándola por detrás. «¿En qué piensas, mi amor?» «En mi padre».
susurró ella. Creo que le habría gustado conocerte. Creo que habría estado orgulloso de saber que su historia no terminó en tragedia, sino que se convirtió en el comienzo de algo hermoso. Tu padre vive en ti, Rosa, en tu fuerza, en tu compasión, en tu negativa a rendirte. Y ahora vive en nosotros. Rosa se giró en sus brazos, mirando al hombre que había transformado su vida. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una regla que prohibía exactamente esto, y terminó demostrándonos que el amor verdadero no conoce reglas, no entiende de jerarquías, no se deja intimidar por las diferencias sociales. Nicolás la besó suavemente. El amor más verdadero es el que nos obliga a enfrentar quiénes realmente somos, y aún así nos elige. Y mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, Rosa Ostunal de Erckmen supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino a su compañero de alma, al hombre que la había ayudado a reescribir no solo las reglas de una empresa, sino las reglas de su propio corazón. Fin. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Rosa cuando descubrió que la empresa del hombre que amaba había destruido la vida de su familia? ¿Aceptarías el amor sabiendo el dolor del pasado, o la sed de justicia sería más fuerte que los sentimientos? Rosa eligió el camino de la transformación en lugar de la venganza. ¿Tendrías tú el mismo valor para reescribir una historia de dolor en una de esperanza y cambio real? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.